Viudo olvidado rescató al hijo del jefe Apache en la nieve. 3 días después volvió su tribu. La nieve caía como ceniza del cielo, cubriendo la montaña con un manto silencioso y frío. El viento aullaba entre los árboles como un lamento antiguo, y la cabaña de madera solitaria en medio del bosque resistía el peso del invierno, igual que el corazón de Samuel. Él no siempre había sido ese hombre de mirada opaca y espalda encorvada por un peso invisible. Hace 5 años, Samuel era médico en la ciudad. Tenía una esposa que reía con los ojos y una hija pequeña que amaba pintar el mundo con crayones. Su vida era cálida, normal, hermosa, hasta aquella noche maldita. Una carretera helada. Un neumático que reventó. Un llamado de auxilio que no llegó a tiempo. El hospital más cercano estaba a 2 horas. La tormenta impidió a los rescatistas subir. Y Samuel solo pudo escuchar por radio la voz cada vez más débil de su esposa diciendo: «Te amo. Protégela a ella, si me pasa algo». Pero no logró proteger a nadie. Ni a ella. Ni a su niña. La muerte se los llevó antes del amanecer. Desde entonces, Samuel se refugió en las montañas, lejos del ruido, de la gente, del pasado. Construyó su propia cabaña con sus manos, como si martillar la madera pudiera callar los gritos en su cabeza. A veces se quedaba horas enteras sentado frente al fuego, mirando las llamas danzar como si pudieran devolverle algo. Pero no lo hacían. Nada lo hacía. Y el silencio era lo único que respondía. «¿Por qué yo, murmuraba a veces, entre dientes, con los ojos húmedos. «¿Por qué no me llevó a mí?» La gente del pueblo apenas lo veía. Solo sabían que un forastero vivía allá arriba, entre los lobos y la nieve, con los ojos de un hombre que ya no está del todo vivo. Algunos decían que estaba loco. Otros que era un espíritu castigado. Pero nadie se atrevía a acercarse. Samuel no los culpaba. No hablaba con nadie desde hacía años. Solo bajaba una vez al mes al pueblo por provisiones, evitando cualquier conversación. Caminaba con la cabeza baja, dejaba el dinero sobre el mostrador y regresaba al bosque antes de que alguien pudiera preguntarle cómo estaba. Como si alguien realmente quisiera saberlo. Una noche, mientras la tormenta azotaba con furia la montaña, Samuel se encontraba en su taller reparando una lámpara de aceite. El viento golpeaba los cristales como si quisiera entrar. De pronto, entre el rugido del aire y el crujido de la madera, algo rompió el silencio. Un sonido agudo. Quejumbroso. ¿Como el llanto de un animal, o era un niño? Samuel se quedó inmóvil. Su pecho se contrajo. Volvió a escuchar. Sí. Era un sollozo. Débil, ahogado, como un grito que no quiere morir. Su corazón, ese músculo dormido, dio un salto. Tomó su abrigo de piel, la linterna, y salió sin pensar. La nieve le golpeaba el rostro, pero él no se detuvo. El llanto lo guiaba. Lo arrastraba como un eco del pasado. Cada paso hundía sus botas en la nieve espesa, y el frío mordía sus huesos. Pero él solo pensaba en una cosa: no esta vez. No esta vez. No dejaré que muera. No otra vez. A unos 100 metros de su cabaña, junto a unas rocas cubiertas por hielo, encontró una figura diminuta. Un niño. Estaba tendido en la nieve, temblando, con el rostro rojo por el frío y la respiración agitada. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron apenas cuando Samuel se acercó. Tenía la piel morena, los cabellos largos, y una herida fea en la pierna. Samuel se arrodilló sin pensar. «SHHH, tranquilo», susurró, tocando su frente helada. «Ya te tengo, estás a salvo, te tengo, pequeño». El niño no respondió. Sus labios estaban morados, su cuerpo helado. Samuel lo cargó en brazos, apretándolo contra su pecho. Mientras corría de regreso a la cabaña, su respiración era pesada. No por el esfuerzo. Por el miedo. Por la memoria. Así debía haberse sentido alguien cuando la encontró a ella, a mi hija, sola en la nieve. Al llegar, colocó al niño junto al fuego, envolviéndolo en mantas. Le revisó la herida, no era profunda, pero estaba infectada.
Rápidamente preparó vendas, limpió con alcohol, y lo curó como si su vida dependiera de ello. Quizá dependía. Toda la noche, Samuel veló su sueño. Le cambiaba las compresas. Le daba agua con miel a cucharadas. Y en algún momento, sin darse cuenta, empezó a hablarle. No sé de dónde vienes, ni por qué estabas solo allá afuera. Pero no dejaré que mueras. Perdí a alguien pequeño como tú. Y no voy a perderte a ti también. ¿Entiendes? Aunque no puedas contestarme, quiero que escuches esto, no estás solo. Esta vez, no. El niño no abría los ojos. No hablaba. Solo respiraba, y eso ya era suficiente. En la madrugada, Samuel se quedó dormido sobre la alfombra, sentado al lado del niño. Su mano aún sostenía la del pequeño. Y por primera vez en 5 años, mientras dormía, no soñó con gritos, ni con sangre. Soñó con una niña riendo en la nieve. Y con un niño, que lo tomaba de la mano. La nieve seguía cayendo. Pero dentro de esa cabaña, algo se estaba derritiendo. El hielo del alma. El peso del silencio. El niño aún estaba ahí. Respiraba. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero seguía luchando. Samuel se inclinó con cuidado, tocó su frente y sonrió levemente al notar que el calor había vuelto. «Eres fuerte», murmuró. «Más fuerte que muchos hombres que he conocido». Se levantó con lentitud, estirando los músculos rígidos por la tensión de la noche anterior. Fue hasta su pequeña cocina, encendió el fuego y comenzó a preparar un caldo. Mientras pelaba las papas, no podía dejar de mirar de reojo al niño. Había algo en su rostro, no solo inocencia. Había dignidad. Orgullo, incluso en el delirio. Samuel pensó que ya era hora de saber con quién estaba tratando. Se acercó y, con delicadeza, buscó en los pliegues del abrigo del niño algún indicio de su procedencia. Al mover el cuello del abrigo, sus dedos rozaron algo frío. Un colgante. Una especie de medallón de hueso tallado con figuras que él no reconocía, pero que le resultaban extrañamente familiares. Lo sostuvo entre los dedos y lo observó a la luz. Eran símbolos tribales. Podía intuirlo. Y más aún, en la parte trasera, había una pluma minúscula tejida con hilo rojo. Samuel tragó saliva. «No puede ser», susurró. Se levantó de golpe. El corazón le martillaba el pecho. Caminó hacia el rincón donde guardaba sus libros, sacó un viejo cuaderno de botánica y antropología, y buscó entre sus páginas amarillentas. Allí, pegada con cinta, estaba una hoja impresa que había recortado años atrás, durante sus días como voluntario en el Hospital de Reservas Indígenas. El mismo símbolo. La misma pluma roja. Solo una familia llevaba eso, el linaje del jefe de la tribu Apache que había desaparecido hacía más de una década de los alrededores. «Dios», murmuró, sintiendo un escalofrío. «Es el hijo del jefe». Se apoyó contra la mesa, sin aire. Entonces comprendió el tamaño del riesgo que había asumido. Si alguien del pueblo se enteraba, si la tribu regresaba y encontraba al niño con él, ¿lo tomarían por un secuestrador? ¿Por un enemigo? ¿Y si pensaban que lo había lastimado? Se llevó las manos al rostro. ¿Qué hice? Pero luego alzó la mirada y volvió a observar al niño. ¿Importaba el riesgo, realmente? Después de todo lo que había perdido. Caminó hasta él. Se agachó. «Sea quien seas, eres solo un niño. Y lo único que hiciste fue perderte, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No dejaré que te pase nada. Aunque eso me cueste lo poco que me queda». Pasaron las horas. El niño dormía. Samuel salió brevemente a recoger más leña y se detuvo al ver el cielo despejarse por primera vez en días. Las montañas, ahora visibles, se alzaban como centinelas blancos. Pero algo en el horizonte llamó su atención. Un rastro. Pisadas. No una, ni dos. Muchas. Y humo, columnas finas que ascendían entre los árboles. Era reciente.
Su cuerpo se tensó. El corazón volvió a latir con fuerza. La tribu estaba de regreso. Corrió de nuevo a la cabaña, cerró la puerta, aseguró las ventanas y apagó el fuego de la cocina. Se sentó en una silla, observando al niño. Ahora ya no era solo una cuestión de salud, sino de supervivencia. Durante la tarde, el pequeño abrió los ojos por primera vez. Oscuros como la tierra mojada. Claros en su intención. Samuel se arrodilló junto a él. Hola, pequeño, estás a salvo. ¿Me entiendes? No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte. El niño no dijo nada. Lo miraba fijamente, sin parpadear. Sus pupilas no mostraban miedo, solo curiosidad. Y una chispa de desafío. ¿Sabes tu nombre?, preguntó Samuel, usando un tono suave, casi paternal. El niño tardó unos segundos. Luego, con una voz rasposa, susurró, Tama. Samuel repitió el nombre en voz baja, como si quisiera memorizarlo para siempre. Tama, está bien, Tama. Soy Samuel. Cuidaré de ti, pase lo que pase. Lo prometo. El niño volvió a cerrar los ojos, extenuado. Esa noche, Samuel apenas durmió. Las imágenes de las pisadas, del medallón, del fuego en el horizonte, todo lo mantenía en vilo. Sentía que algo se acercaba. Algo inevitable. Una presencia. Un ajuste de cuentas. Afuera, los lobos aullaban. Y en el pecho de Samuel, el miedo y la culpa se mezclaban con una nueva sensación. Algo que no sentía desde hacía años. Responsabilidad. Y apego. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño. El viento había cesado. No había pájaros, ni nieve cayendo. Samuel salió a observar los alrededores. Y entonces los vio. Figuras a lo lejos. Siluetas oscuras montadas a caballo, avanzando lentamente entre los árboles. 1, 2, 5, una docena. Llevaban lanzas, pieles, arcos. Y al frente, un hombre de mirada intensa y tatuajes en el rostro. Samuel retrocedió. Su pecho se encogió. La tribu había vuelto. Y venían por su hijo. Samuel los observaba desde detrás de la ventana empañada, con el corazón atragantado en la garganta. No podía moverse. No podía pensar. Sabía que venían por el niño, por Tama. Y sabía también que, en sus ojos, él, el forastero blanco, podía ser cualquier cosa, un secuestrador, un enemigo, un ladrón de sangre. Volvió su mirada hacia Tama, que aún dormía. Había sudor en su frente, y su piel estaba pálida, pero respiraba con más fuerza. No podía entregarlo. No así. No sin hablar. No sin que al menos uno de ellos escuchara la verdad. El primer golpe en la puerta no fue un llamado. Fue una advertencia. Samuel dio un salto y corrió hacia ella, sin abrir. Estoy aquí. El niño está vivo. Está dentro, conmigo. Gritó, con voz quebrada. No le he hecho daño, yo lo salvé. Silencio. El segundo golpe fue más fuerte. Y entonces, una voz profunda respondió al otro lado, abre, forastero. Abre, o abriremos por ti. Samuel tragó saliva. Miró una vez más a Tama. Y giró el pestillo. La puerta se abrió con un susurro agudo de madera. El aire helado se coló al interior como una lengua gélida. Frente a él, 5 hombres se alineaban con los rostros severos. Detrás, el resto de la tribu esperaba. Mujeres con ojos tensos, ancianos con bastones de hueso. Y al centro, montado aún sobre su caballo, un hombre alto, con la piel endurecida por el sol y los inviernos, los ojos tan oscuros como los de Tama, pero llenos de tormenta. ¿Dónde está mi hijo? Samuel levantó las manos, con lentitud. Está dentro. Herido, pero vivo. Lo encontré en la nieve hace 3 días. Lo cuidé. Le salvé la pierna. El hombre desmontó con un solo movimiento.
Caminó hacia él, con pasos seguros. No lo miraba como a un igual. Lo miraba como a un enemigo potencial. Samuel retrocedió un poco, pero no se apartó. ¿Por qué lo ayudaste?, preguntó el jefe, con la voz baja, cargada de sospecha. ¿Qué quiere un blanco como tú de mi hijo? Nada. No quiero nada. Solo vi a un niño, a punto de morir, y no pude dejarlo. No pudiste. El hombre avanzó. Los tuyos han dejado morir a muchos de los nuestros, mujeres, niños. No recuerdo que ninguno no pudiera hacerlo antes. Yo no soy como ellos. La voz de Samuel explotó, más por desesperación que por defensa. Yo también he perdido. Perdí a mi hija, a mi esposa, por culpa de una tormenta como esa. No iba a dejarlo morir, no otra vez. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Los hombres alrededor tensaron las manos en las armas. Las mujeres, detrás, intercambiaban miradas. Y entonces, desde dentro de la cabaña, una voz pequeña rompió el hielo. «Papá». El jefe giró de golpe. Y lo vio. Tama, de pie, tembloroso, sujetando el marco de la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su padre. «Papá, estoy aquí». El hombre corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo tan fuerte, tan desesperado, que Samuel sintió que se le partía el pecho. Tama se aferró a su cuello. Lloraba. El jefe apretaba los dientes, con lágrimas cayendo por sus mejillas endurecidas. «Hijo mío, pensaba que te había perdido, pensaba, me ayudó, él, me salvó». Los ojos del jefe buscaron los de Samuel. Por primera vez, no había ira. Solo duda, y algo más profundo, conflicto. Uno de los hombres del grupo se acercó. «Jefe, ¿lo dejaremos ir así? Se llevó a nuestro niño. Ocultó a Tama. No pidió ayuda. No vino a buscar a nadie. Solo lo escondió». Samuel levantó la voz, dolido. ¿Qué creen que habría pasado si iba al pueblo con un niño apache herido en mis brazos? ¿Creen que los habrían ayudado? Habrían dicho que lo robé. Que yo lo herí. Lo habrían entregado a los hombres del condado como prueba de que ustedes aún merodean. Yo lo oculté, sí. Pero para protegerlo. Del mundo. Un murmullo se expandió entre la tribu. Y entonces, una figura emergió entre ellos. Una mujer, de cabellos largos y oscuros, con una capa de cuero adornada con plumas. Su caminar era sereno, pero firme. Sus ojos, profundamente humanos, se posaron en Samuel. No como quien mira a un enemigo, sino como quien ve a un hombre herido. Él dice la verdad, dijo, con voz clara. Yo vi las huellas. El niño cayó cerca del río. Fue arrastrado por la corriente. Él no pudo llevarlo tan lejos, y si hubiera querido dañarlo, no lo habría salvado. El jefe la miró, tenso. Nayeli, hermano, le interrumpió suavemente. El corazón de los hombres no siempre tiene el mismo color que su piel. La tribu guardó silencio. El jefe respiró hondo, cerró los ojos, y asintió. Entonces, le debemos una vida. Samuel cerró los ojos. Sus piernas temblaban. No por miedo, sino por todo lo que acababa de ocurrir en tan pocos minutos. El niño seguía con él. El padre no lo había atacado. Y aquella mujer, Nayeli, le había salvado la vida con unas pocas palabras. Pero algo le decía, que esto no terminaba ahí. Porque aunque Tama estaba a salvo, las heridas de ese pasado entre blancos y apaches seguían abiertas. Y los ojos de algunos hombres de la tribu aún brillaban con deseo de revancha. Nayeli fue la última en moverse. Samuel aún estaba de pie, con los brazos caídos a los lados, la mirada perdida en el suelo. Su respiración era irregular, y sus pensamientos, un caos. El corazón no le latía, le golpeaba el pecho. No entendía por qué. ¿Era alivio? ¿Era miedo? ¿Era soledad otra vez? Entonces Nayeli se acercó, sin pedir permiso.
¿Puedo entrar?, preguntó, suavemente. Samuel levantó la cabeza. La observó por primera vez con claridad. Era joven, pero sus ojos eran antiguos. Cargaban memorias, dolor, fortaleza. Llevaba colgando del cuello un amuleto distinto al de Tama. Era una piedra negra, rodeada por hilo rojo. Las puntas del cabello mojadas por la nieve descansaban sobre sus hombros. Sí, respondió, bajando la mirada. Claro. Ella cruzó el umbral con respeto, sin mirar a los costados. Como si entendiera que ese lugar, por humilde que fuera, estaba cargado de algo sagrado. Algo que no se podía tocar. Miró en dirección a la manta doblada donde Tama había dormido. Luego, al fuego. Finalmente, lo miró a él. ¿Cómo supiste qué hacer?, preguntó, sin dureza. La herida, la fiebre, ¿cómo supiste? Soy médico, respondió Samuel, con un suspiro. Lo fui, al menos. Hace mucho. Nayeli se sentó sin que se lo ofrecieran. Lo hizo como si supiera que esa conversación no podía tener lugar de pie. Como si lo que iban a decirse no se dijera deprisa. Perdiste a alguien, dijo entonces, no como una pregunta, sino como una afirmación. Samuel se sentó frente a ella. La madera crujió bajo su peso. El fuego crepitaba entre ambos. Sí, murmuró. A mi esposa, y a mi hija. Nayeli asintió despacio, como si ya lo hubiera intuido. Yo perdí a mi esposo. Lo mataron, en una emboscada. Fue en el bosque, hace 3 inviernos. Un cazador lo confundió con un animal. Eso dijo. Samuel bajó los ojos. Lo siento. Yo también lo siento por ti, respondió ella con sinceridad, y por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue humano. No había escuchado mi propia voz con alguien en años, dijo él de repente, con los ojos clavados en el fuego. Entonces has vivido como piedra, dijo Nayeli, sin crueldad. Sí, como piedra, repitió él, con una sonrisa triste. Hubo una pausa. Luego ella extendió su mano hacia el fuego y arrojó dentro una hoja de laurel seca que sacó de su bolsillo. Un leve estallido perfumado llenó el aire. ¿Qué fue eso? Una oración muda, respondió. En mi tribu, cuando algo se rompe, se comienza con humo. El humo va donde las palabras no llegan. Samuel la miró, más con los ojos del alma que con los del rostro. Había algo en esa mujer que no era fácil de nombrar. Su voz, aunque tranquila, tenía raíces. No hablaba por hablar. Cada palabra que decía parecía tener un lugar exacto, una intención precisa. Yo no sabía que aún estaban por estas tierras, dijo Samuel. Hace años que no oigo hablar de ustedes. Solo rumores. Porque no nos ven, dijo Nayeli. Porque no quieren vernos. Nos movemos como el río, solo se nota cuando rompe. Él asintió. Me cuesta entender cómo el mundo pudo cambiar tanto, y tan poco a la vez. No cambió, Samuel, dijo ella, y su voz pronunció su nombre como si lo conociera de antes. Solo aprendió a esconder mejor sus heridas. Sus ojos se encontraron. Ninguno sabía explicar por qué, pero el fuego ya no era lo único que los mantenía en ese lugar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó él, apenas en un susurro. Mi hermano confía en mí. Y yo, te he mirado a los ojos. No hay sangre en ellos. Hay cicatrices. Lo que pasará después depende de ti. ¿De mí? De lo que hagas con lo que aún te queda. Samuel se quedó en silencio. Lo que aún me queda, pensó. Un fuego encendido. Un niño que vivió. Una mujer que entiende el silencio. ¿Eso era suficiente para volver a vivir? ¿Puedo ver a Tama antes de que se vayan?, preguntó, con cautela. Nayeli sonrió apenas. Él también preguntó por ti. Le diste algo que no entendía. Protección. Calor. Eso no se borra tan fácil. Se puso de pie con lentitud.
Antes de marcharse, lo miró una vez más. A veces, el dolor nos entierra tan profundo, que creemos que ya no somos humanos. Pero basta con una chispa, para que regrese el fuego. Salió sin hacer ruido. La puerta quedó entreabierta. Samuel permaneció solo, o al menos, eso parecía. Pero algo había cambiado. Dentro de él, algo respiraba diferente. No era esperanza, aún. El fuego aún chisporroteaba, débil pero vivo. Samuel seguía sentado, sin moverse, como si su cuerpo aún estuviera atrapado en el momento en que Nayeli salió por la puerta. El eco de su voz flotaba en la madera de las paredes. Lo que hagas con lo que aún te queda, eso lo golpeaba con más fuerza que el viento helado de la montaña. Pasó una hora, o tal vez más. Afuera, los pasos de la tribu se alejaban. No había gritos. No hubo violencia. No hubo condenas. Había habido humanidad. Samuel se levantó al fin. Caminó hacia la manta donde Tama había dormido. Se arrodilló y recogió un trozo de cuero que el niño había olvidado. Era una pequeña bolsa de medicina tribal, con cuentas de colores y una pluma de halcón diminuta atada a un hilo trenzado. La sujetó con ternura entre los dedos. Y entonces sintió algo en el pecho. Un peso distinto. No era dolor. Era algo que hacía mucho no sentía. Propósito. De pronto, escuchó pasos fuera. Ligeros, como de pies pequeños. Se puso en guardia, pero no llegó a abrir la puerta. Alguien la empujó desde fuera lentamente. Era Tama. Vestía una capa de lana y sus mejillas estaban coloradas por el frío. Detrás de él, en la distancia, Nayeli observaba en silencio, con los brazos cruzados. Samuel abrió la puerta por completo. Tama. Pensé que ya se iban. El niño bajó la mirada, incómodo, como si no supiera qué decir. Luego sacó de su abrigo algo envuelto en tela. Para ti, dijo en voz baja, extendiendo las manos. Samuel lo tomó con cuidado. Al desenvolver la tela, encontró una piedra blanca lisa, con un pequeño símbolo grabado con fuego. Era el símbolo del clan Apache de su padre. Es una piedra de retorno, dijo Tama, sin mirarlo directamente. Si te la doy, puedes regresar. A donde estés perdido. Samuel sintió que el mundo se detenía por un instante. Se agachó hasta quedar a la altura del niño. Gracias, Tama. No sabes lo que esto significa para mí. Yo tenía miedo, susurró el niño. Cuando estaba solo en la nieve. Pero tú me hablaste. Aunque yo no respondiera. Y me diste agua caliente. Y me contaste cosas mientras dormía. Samuel sonrió, con los ojos empañados. No sabía si me escuchabas. Si escuchaba, dijo el niño, con convicción repentina. En mis sueños. Oía tu voz. Me decías que todo iba a estar bien. Lo abrazó. No como un padre, no como un salvador. Lo abrazó como alguien que estaba tan roto, que había empezado a reconstruirse a través de otro. Tama se separó con timidez, y bajó la mirada. ¿Vas a venir a la aldea algún día? Si me invitan, respondió Samuel, conteniendo la emoción. Sí. Me encantaría. El niño asintió. Dio unos pasos atrás. Y luego echó a correr hacia su tía, que lo recibió con una mano en el hombro. Ambos se marcharon sin decir más. Samuel quedó en el umbral, con la piedra en la mano, apretándola con fuerza. Durante los días siguientes, algo dentro de él cambió de forma lenta pero irreversible. Volvió a encender la lámpara que hacía años estaba guardada. Reparó la mesa donde su hija solía dibujar. Sacó su viejo cuaderno de medicina y lo desempolvó. Y por las noches, hablaba en voz alta. Hoy soñé contigo, Amara, le decía a su esposa, mirando al fuego. No te enojes, pero conocí a alguien. No de ese modo. Es solo que me habló como tú solías hacerlo. Sin juzgar. Y ese niño, Tama, me recordó tanto a nuestra pequeña. Sus ojos,
Siento que la vida me está dando una segunda oportunidad. Se quedó en silencio un momento. ¿Crees que debería ir a la aldea? ¿Ver cómo están? ¿Ofrecer ayuda? Ellos no me deben nada, pero yo les debo algo. Me devolvieron el corazón. El fuego crepitó en respuesta, como si las brasas también aprobaran su plan. Al día siguiente, preparó una pequeña bolsa de cuero, con hierbas secas, vendas limpias, aceites esenciales. Y tomó la piedra de retorno. La ató a su cuello, como si llevara una brújula nueva. En el camino hacia la aldea Apache, los árboles parecían mirarlo distinto. Como si ahora sí lo reconocieran como parte del bosque. Como si el hielo ya no lo rechazara. El sendero era largo. Y desconocido. El bosque, tan silencioso como siempre, respiraba con un ritmo distinto. El viento ya no era amenaza, sino murmullo. Las ramas no lo empujaban, lo guiaban. Y él, por primera vez desde que se exilió del mundo, sentía que pertenecía a algún lugar. Caminó durante horas. El sol cruzaba el cielo perezosamente, mientras la nieve crujía bajo sus botas. En el cruce de dos árboles torcidos, vio algo extraño, un círculo de piedras negras rodeando un árbol caído. Se detuvo. Miró a su alrededor. Nada. Solo el silencio. Pero cuando quiso avanzar, notó algo bajo su abrigo. La piedra de retorno vibraba. No con fuerza, pero de manera nítida. La sacó, confuso. La sujetó en su palma. Estaba caliente. Y entonces comprendió. Ese lugar no. Era un error en el camino. Era una señal. Un umbral. Respiró hondo, cerró los ojos y cruzó el círculo. Al abrirlos, el bosque cambió. No fue algo brusco, no hubo niebla ni magia visible. Pero de pronto, los árboles eran más altos. El aire olía distinto, más dulce, más vivo. Y a lo lejos, entre los troncos, se dibujaban estructuras de madera, pieles tendidas al sol, humo saliendo de chimeneas bajas. La aldea. Samuel se quedó quieto. Sentía que sus pasos siguientes eran sagrados. Y no quería profanar nada con la prisa. Caminó con respeto. Al llegar a la entrada, lo recibió un anciano. Rostro tallado por el tiempo, cabello blanco trenzado. Sus ojos lo miraron sin sorpresa. Como si ya lo esperara. ¿Eres tú el que salvó al pequeño Tama? Preguntó en voz baja. Sí. Soy Samuel. El anciano asintió lentamente. Te estábamos esperando. No preguntó por qué. No pidió explicaciones. Lo dejó pasar con un gesto leve de cabeza. Samuel cruzó el umbral de madera y entró a la aldea. Las miradas lo siguieron, algunas llenas de curiosidad, otras de reserva. Pero ninguna con odio. Los niños jugaban cerca de una fogata. Mujeres colgaban hierbas medicinales en hilos que cruzaban de una tienda a otra. Hombres afilaban flechas y cuchillos. Todo se movía con una armonía ancestral. Nayeli apareció desde una tienda de medicina. Llevaba un recipiente de barro en las manos y una expresión difícil de leer. Cuando lo vio, sus pasos se detuvieron. «¿Volviste?» Samuel asintió, sin palabras. Ella se acercó lentamente. «No creí que vendrías tan pronto». «Ni yo», respondió. «Pero, necesitaba hacerlo». Ella lo observó por un momento, en silencio. Luego bajó la mirada hacia el colgante que llevaba en el cuello. «La piedra te guió». «Sí», dijo él, con una sonrisa temblorosa. «De alguna forma, sí». «Ven», le indicó. «Hay algo que debes ver». Lo condujo por entre las tiendas, hasta un claro donde crecía un árbol solitario, torcido por el viento pero cubierto de hojas verdes. A su sombra, un grupo de niños escuchaba atentamente a una anciana que contaba una historia con palabras dulces y manos expresivas. «Ese es el árbol del recuerdo», explicó Nayeli. «Ahí se habla de los que partieron. De los que aún viven en nuestros pasos.
Cada niño sabe quién fue su abuelo, su bisabuela, porque aquí, nadie muere del todo. Samuel escuchaba con el corazón apretado. ¿Tú tienes a alguien en ese árbol?, preguntó en voz baja. Sí, dijo ella, con una sombra de tristeza. Mi esposo. Se llamaba Isa. Era el guardián de las colinas. Un disparo lo quitó de mi vida. Pero no de mi alma. Samuel tragó saliva. A veces, uno también muere por dentro cuando pierde a alguien. Lo sé, dijo ella, sin mirarlo. Por eso estás aquí. Él cerró los ojos. Creí que me había apagado por completo. Que ya no era capaz de sentir nada. Pero cuidaste a Tama, le interrumpió ella. Y cuando uno cuida, también se cura. Una brisa suave agitó las hojas del árbol. Los niños rieron. Y Samuel sintió una punzada de algo parecido a esperanza. ¿Crees que podría ayudar aquí?, preguntó con timidez. No quiero invadir nada. Solo quiero ofrecer lo que sé. Medicina. Remedios. Escucha. Nayeli lo miró con una mezcla de ternura y respeto. No se ayuda desde la fuerza, dijo. Se ayuda desde el corazón. Y el tuyo, aunque roto, late con fuerza. En ese instante, una voz infantil los interrumpió. Samuel. Tama corría hacia él con los brazos abiertos. Samuel se agachó justo a tiempo para atraparlo entre los brazos. El niño lo abrazó con fuerza, con la confianza ciega que solo los niños pueden ofrecer. Te dije que vendrías, le susurró al oído. Samuel rió, con lágrimas en los ojos. Sí, pequeño, aquí estoy. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de estar ahí. No pensó en el pasado, ni en lo que había perdido. Solo pensó en lo que había encontrado. Nayeli le preparó un rincón junto al fuego común, donde otras familias también compartían el calor de la noche. Le ofreció una manta gruesa de lana tejida a mano y una infusión de hierbas amargas que curaban el cuerpo, y en secreto, también el alma. No hace falta que digas gracias, murmuró Nayeli mientras le tendía el cuenco caliente. Solo bebe, y duerme. Samuel la miró, sus ojos humedecidos por el vapor y por algo que no nombró. Tomó el cuenco entre las manos, aspiró el aroma profundo, y bebió a sorbos lentos. ¿Cómo haces para no cerrarte al mundo?, preguntó de pronto. Después de lo que perdiste, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo no te vuelves piedra? Nayeli sonrió apenas, sin alegría, pero con luz. Porque la piedra no canta. Ni llora. Y yo, aún lloro. Eso me recuerda que sigo viva. Samuel asintió, sin palabras. El cuenco temblaba ligeramente entre sus dedos. A lo lejos, el tambor sagrado comenzó a sonar. Rítmico. Profundo. Como un latido ancestral. Los niños se acercaban al fuego, algunos se quedaban dormidos sobre las piernas de sus madres. Otros cantaban en voz baja. Samuel cerró los ojos. Y por primera vez en años, durmió sin soñar con gritos. Lo despertó el crujido del hielo bajo los pasos de alguien. El cielo aún no se había teñido de rosa, pero el sol ya se insinuaba en el horizonte. Abrió los ojos y notó que Nayeli estaba de pie, cerca de él, con el rostro alerta. ¿Qué pasa? Ella no respondió enseguida. Se acercó al borde de la tienda, apartó la cortina de piel, y frunció el ceño. No sé. Hay movimiento en la colina. Samuel se incorporó, inquieto. ¿Movimiento? ¿Quién? Nayeli se giró hacia él. Jinetes. ¿No son nuestros? El frío que Samuel sintió entonces no venía del aire. Le recorrió la espalda como un aviso, como una sacudida del pasado. ¿Estás segura? Ella asintió. Mi hermano ya los ha visto. Está reuniendo a los hombres. Ambos salieron al claro central. La aldea estaba en tensión. Las mujeres sujetaban a los niños. Los ancianos susurraban entre sí. Los jóvenes preparaban arcos y lanzas. En la colina del este, a contraluz del amanecer, se dibujaban siluetas montadas a caballo.
4, 5, 7. Se movían lentamente, como si observaran. Como si buscaran algo. El jefe Akecheta caminó hacia el centro, con rostro endurecido. Su mirada se cruzó con la de Samuel. ¿Reconoces ese grupo?, preguntó con voz grave. Samuel lo observó unos segundos y luego negó con la cabeza. No, no así. Pero, el del medio. Ese caballo blanco, yo lo he visto antes. En el pueblo. ¿Gente del pueblo? Samuel tragó saliva. No exactamente. Uno de ellos, se llama Sloan. Es un cazador. Ha tenido problemas con los tuyos antes. Odia a los que no son como él. Akecheta apretó la mandíbula. ¿Vendrían por el niño? No, no creo. Aún no saben que él estuvo conmigo. Pero si me vieron llegar aquí, si siguieron mis pasos, entonces vienen por ti. El silencio cayó como una losa. Nayeli se giró hacia Samuel, su voz contenía una mezcla de miedo y firmeza. Tienes que irte. No, respondió él, de inmediato. No voy a dejarlos. No después de todo esto. Si entras en conflicto con ellos aquí, pondrás a todos en peligro. A los niños. A Tama. ¿Y si se llevan a alguien? ¿Y si lastiman a alguien pensando que me protegen? Samuel. La voz de Akecheta cortó el aire como una flecha. Ellos no razonan. Vienen con hambre de sangre. Déjame hablar con ellos. Yo tomaré la culpa si es necesario. Samuel lo miró con ojos abiertos por el asombro. ¿Te pondrías en riesgo, por mí? El jefe apache sostuvo la mirada con firmeza. Salvaste a mi hijo. Eso, en mi cultura, no se paga con palabras. Pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor los interrumpió. Un disparo. No dio en nadie, pero cruzó el cielo como un rayo. Los niños gritaron. Las mujeres se agacharon sobre ellos. Los hombres apuntaron sus flechas hacia la colina. Y Samuel sintió que el mundo volvía a derrumbarse bajo sus pies. Nayeli lo tomó del brazo. Corre. Escóndete en el santuario de los sauces. Nosotros lo detendremos. No, no puedo huir. No es huir, es proteger. Gritó ella con los ojos clavados en los suyos. No destruyas con tu presencia lo que construiste con tus actos. Confía en nosotros, como confiamos en ti. Otro disparo. El tiempo se detuvo. Llegó al claro oculto del santuario, un espacio rodeado de árboles altos, donde el musgo crecía espeso y el agua corría por una grieta silenciosa. El aire era diferente allí, más denso, más cargado de historia. Era un lugar sagrado. Lo sintió en la piel. Cayó de rodillas junto al arroyo y se quedó ahí, jadeando. Se llevó las manos al rostro y cerró los ojos. ¿Qué estoy haciendo?, susurró, sin esperar respuesta. Le temblaban las manos. El miedo, que había estado controlado por el deber, ahora se abría paso en su cuerpo. No por él. Por ellos. Por Tama. Por Nayeli. Quería correr de vuelta, enfrentar a los hombres armados, gritarles que él era el culpable, que no tocaran a nadie más. Pero sabía que sería inútil. Sloan no venía por justicia. Venía por rencor. Por odio. Pasaron minutos. Quizás una hora. Entonces, un crujido. Un paso leve entre las hojas secas. Samuel se puso de pie de golpe, con el corazón galopando. ¿Quién está ahí? De entre los sauces emergió una figura conocida. Nayeli. Estaba ilesa, aunque el rostro mostraba la tensión del momento. Sus ojos lo encontraron. Y algo en ellos lo desarmó. ¿Estás bien?, preguntó ella, sin rodeos. No, respondió Samuel con voz áspera. No estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Están todos a salvo? Por ahora, sí, asintió ella, cruzando los brazos. Akecheta salió a hablar con Sloan.
fue con las manos vacías, mostrando que no había amenaza. Pero Sloan no es hombre que escuche razones. Amenazó con volver, con más. Samuel apretó los puños. Debí quedarme. Si me entrego, tal vez lo detenga. ¿Entregarte a quién? ¿A un hombre con odio ciego? ¿A alguien que no escucha ni a los suyos? Dijo Nayeli, acercándose. No. No lograrías nada. Solo le darías una excusa para atacar de nuevo. Pero yo soy el vínculo. Yo fui quien cuidó a Tama. Si se enteran, pensarán que la tribu me ocultó. ¿Que los apaches conspiran con los forasteros, y qué importa lo que piensen los ciegos? Le interrumpió con voz quebrada. ¿Vamos a vivir bajo la sombra de lo que otros creen? Samuel, tú hiciste lo que un buen hombre haría. Salvaste a un niño. Cuidaste una vida. Eso no es crimen. Él bajó la mirada. Le dolía escucharla. Le dolía que fuera ella quien tuviera que cargar con las consecuencias de su presencia. Lo siento, murmuró. No quería traerles guerra. Y sin embargo trajiste algo más primero, dijo Nayeli, acercándose aún más. Trajiste compasión. Luz. ¿Lo olvidaste? Él levantó los ojos, y se encontró con los suyos, firmes, aunque llenos de emoción. Vi a Tama dormir sin miedo por primera vez en días, continuó ella. Vi a mi hermano escuchar en silencio, algo que no hacía desde la muerte de nuestra madre. Y yo, bajó la voz, yo volví a sonreír. Samuel dio un paso hacia ella, sin notarlo. Yo también, dijo. Volví a respirar distinto cuando llegué aquí. No sabía cuánto necesitaba, este lugar, tu voz. Nayeli sostuvo la mirada. Pero luego giró el rostro, inquieta. Debemos prepararnos. Sloan volverá. Quizás mañana. O esta misma noche. No podemos quedarnos esperando. La tribu está cansada de huir. Si hay que defendernos, lo haremos. ¿Y qué puedo hacer yo? Preguntó Samuel, con desesperación contenida. No soy guerrero. Apenas sostengo un bisturí. No sé usar un arco. Pero sabes curar. Y sabes hablar con verdad. Samuel frunció el ceño. ¿Hablar con Sloan? ¿Intentar razonar con él? No con Sloan, dijo Nayeli. Con los suyos. Hay quienes lo siguen por miedo. Otros por conveniencia. Si alguien puede cambiar esa historia, quizás seas tú. Samuel respiró hondo. Miró el cielo entre los sauces, donde el sol apenas se asomaba. Sabía que había llegado a este lugar por algo. Pero no imaginó que su voz, la misma que había callado durante años, pudiera tener un papel en algo tan grande. Dime qué hacer, susurró. Nayeli extendió la mano. Empieza por confiar. Él la tomó sin dudar. Y. Así, de pie entre los árboles que habían guardado tantos secretos, Samuel comprendió que el destino no lo había arrastrado hasta ahí por casualidad. Había sido llamado. No solo para sanar un cuerpo, sino para ayudar a romper un muro que siglos de odio habían levantado. Dentro de la tienda, Akecheta esperaba sentado sobre una alfombra de cuero de oso, con los brazos cruzados y la mirada fija en el fuego. Junto a él, 3 hombres mayores murmuraban entre sí. Cuando Samuel entró, los rostros se alzaron, serios, endurecidos por los años y la historia. El forastero ha venido, anunció Nayeli suavemente. No es un forastero cualquiera, respondió uno de los ancianos. Es quien salvó al hijo del jefe. Akecheta no apartó la mirada del fuego cuando habló. Dicen que Sloan y los suyos volverán al amanecer. Pero no vendrán a hablar. Vendrán a romper. Samuel avanzó un paso, sin saber exactamente qué decir. Llevaba horas repitiéndose lo que Nayeli le había dicho, que podía hacer algo, que su voz podía valer más que sus manos. Pero ahora, frente a esos rostros llenos de historia y heridas, la duda volvió a morderlo. No quiero que nadie muera por mi causa, dijo finalmente. Si tengo que salir del campamento, lo haré. Si debo entregarme, lo haré.
Akecheta lo miró entonces, por primera vez desde que entró. No se trata solo de ti. Ellos nos odian por lo que somos. Por existir. ¿Crees que si te entregamos se detendrán? No. Solo verán una excusa para cruzar otra línea. Para avanzar un paso más en la destrucción. Entonces, ¿lucharán? El jefe suspiró hondo. Lucharemos si es necesario. Pero quiero evitarlo. No por cobardía, sino por los niños. Por Tama. Por los que no han conocido aún el horror. Nayeli interrumpió suavemente, Samuel tiene una idea. Todos la miraron. Samuel tragó saliva. No es una solución mágica. Pero, sé que Sloan no actúa solo. Tiene seguidores. Algunos son simples trabajadores, otros son cazadores como él. Pero no todos piensan igual. Algunos solo lo siguen porque temen o porque no tienen otra voz que los guíe. Yo viví entre ellos. Sé cómo hablan. Sé cómo razonan. ¿Y si pudiera hablar con ellos, aunque fuera con uno solo, hablas de dividirlos? Preguntó uno de los ancianos. Hablo de sembrar una duda. A veces, cuando alguien duda, ya no puede volver a odiar con la misma fuerza. Hubo un silencio. Akecheta se levantó despacio. Caminó hacia Samuel. Su figura imponía respeto, no por la violencia, sino por la firmeza de quien ha llevado sobre los hombros generaciones de decisiones difíciles. ¿Harías eso por nosotros? ¿Aún sabiendo que podrías morir? Lo haría por Tama, respondió Samuel sin dudar. Porque él me enseñó a mirar de nuevo. Y porque, si alguna vez tuve un propósito en esta vida, creo que es este. Akecheta asintió con la cabeza. Entonces te daré algo que solo se da a los que están listos para cruzar al otro lado del miedo. Se giró hacia una vasija de barro, la abrió y sacó una tira de cuero con un símbolo bordado en rojo. Este es el ojo del silencio. Es un antiguo amuleto que se entregaba a los mensajeros de paz. Lo usarás en tu pecho. No detendrá balas, pero tal vez detenga el odio. Samuel lo tomó con manos temblorosas. Gracias por confiar en mí. El jefe volvió a su sitio sin responder. Nayeli se acercó a Samuel mientras salían de la tienda. Sus pasos eran suaves, pero su voz temblaba levemente. No tienes que hacerlo si no estás listo. Samuel se detuvo, giró hacia ella y la miró a los ojos. No estoy listo, Nayeli. Pero no creo que nadie lo esté nunca, para algo así. Ella bajó la mirada. Me da miedo perderte. ¿Me perdiste ya? Ella negó con la cabeza. No. Samuel sonrió apenas. Entonces no me dejes ir solo mañana. Quédate cerca, aunque no puedas hablar. Ella se acercó, le tomó la mano. No dijo nada. Pero el calor de ese contacto fue la promesa más fuerte que se habían hecho. Era la certeza de que el día que tenía por delante no se parecería a ningún otro. Se puso el abrigo, colgó el ojo del silencio sobre el pecho y salió de la tienda. A cada paso, notaba que la aldea ya no se movía con la calma de antes. Era como si todos supieran lo que estaba a punto de suceder. Los hombres se saludaban sin palabras. Las mujeres organizaban a los niños con manos temblorosas. Y en los rostros, había una mezcla de miedo, orgullo y resignación. Nayeli lo esperaba junto al fuego central. Llevaba el cabello recogido en una trenza que bajaba sobre su espalda, y en las manos sostenía un pequeño cuenco de madera. Bebe, dijo sin mirarlo a los ojos. Té de raíces. Te dará fuerza. Samuel lo tomó, pero no bebió de inmediato. La miró fijamente. ¿Y a ti quién te dará fuerza? Ella levantó los ojos. No respondió. Pero en su mirada había una herida abierta, y una decisión tomada. Volveré, prometió él, con voz baja. No prometas lo que no puedes controlar, susurró Nayeli. Entonces prometeré algo que sí puedo, insistió. Haré lo posible para que nadie tenga que enterrar a otro esta noche. Ella le tomó el rostro con ambas manos, temblando. No era un gesto romántico. Era ancestral.
Era una despedida que no quería ser despedida. Recuerda quién eres. ¿Y por qué estás haciendo esto? Samuel asintió. Por Tama. Por ustedes. Y también, por mí. A media mañana, el jefe Akecheta se preparó para acompañar a Samuel hasta el lugar del encuentro. Era un claro en las afueras, cerca del río congelado, lejos de la aldea pero no tanto como para no oír un disparo. No entraremos con armas, advirtió Akecheta mientras caminaban. Sloan es un lobo herido. Si ve un arco, disparará. Tu voz será la única lanza. ¿Y si no escucha? Entonces será su condena. No la tuya. A lo lejos, comenzaron a divisar a los jinetes. 5, 6, 8 hombres montados, con rostros duros, sombreros de ala baja y rifles cargados. Sloan iba al frente, con su caballo blanco como el hielo, la mirada cubierta por unos lentes oscuros que ocultaban lo poco que le quedaba de humanidad. Samuel respiró hondo. Cuando estuvieron a una distancia prudente, Akecheta se detuvo. A partir de aquí, irá solo. Samuel asintió y avanzó con paso firme, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba que retrocediera. Sloan lo vio venir y esbozó una sonrisa torcida. Miren eso, el médico del bosque, dijo con burla. Pensé que habías muerto entre los lobos. Vine a hablar, respondió Samuel con serenidad. No a pelear. ¿Hablar? ¿Ahora hablas en nombre de ellos? No hablo por nadie. Hablo por mí. Y por la verdad. Uno de los hombres de Sloan escupió al suelo. Otro murmuró algo entre dientes. La verdad es que ayudaste a un niño apache, acusó Sloan. Lo escondiste. Lo curaste. ¿Qué más hiciste? ¿Qué más les diste? ¿Rutas? ¿Mapas? ¿Comida? Le di vida. Nada más. Estaba muriendo en la nieve. Lo salvé. Como médico. Como ser humano. Sloan desmontó lentamente. Caminó hacia él, con pasos calculados. La tensión se podía cortar con un suspiro. ¿Y qué esperas ahora? ¿Una medalla? ¿Un perdón? Espero que entiendas, respondió Samuel, firme, que el miedo te está destruyendo. No a ti solo. A todos los que te siguen. No vinieron aquí a proteger a nadie. Vinieron a vengarse de algo que ni siquiera recuerdan. De una historia que no les pertenece. ¿Cuántos más deben morir para que te sientas seguro? Sloan frunció el ceño. ¿Quieres darme lecciones, forastero? ¿Tú, que escapaste de tu mundo para esconderte entre salvajes? Samuel se acercó un paso más. Lo suficiente para que sus voces fueran solo para ellos. No escapé. Me perdí. Como tú. Pero ellos me enseñaron algo que tú olvidaste hace mucho, que no se necesita sangre para tener familia. Sloan lo miró, desconcertado. Por un segundo, pareció que algo en su rostro vacilaba. Pero la rabia ganó. Tú no sabes nada. ¿Tú no estuviste ahí cuando mataron a mi hermano? Lo quemaron vivo en una emboscada apache. Samuel no retrocedió. Y tú no estuviste cuando mi esposa y mi hija murieron porque nadie quiso ayudarlas. Pero aún así, cuando vi a ese niño en la nieve, no pensé en su piel, ni en su nombre. Solo vi a alguien que necesitaba vivir. El silencio cayó. Los hombres detrás de Sloan se miraban entre sí. Uno bajó su arma. Otro desvió la mirada. Samuel notó la fisura. Esto no tiene que terminar con más muerte, dijo con voz rota. No esta vez. Si tienes que disparar, hazlo. Pero no obligues a otros a seguirte hacia un abismo. Sloan lo miró largo rato. Y entonces, bajó la cabeza. Por un instante. Pero fue suficiente. Se giró, volvió a su caballo, y montó sin decir más. Esto no ha terminado, médico, escupió antes de marcharse. Pero tampoco empieza hoy. Uno a uno, sus hombres lo siguieron. Algunos en silencio. Otros con miradas confusas.
Samuel se quedó ahí, de pie, solo, con el ojo del silencio sobre el pecho y las piernas temblando. No sabía si había ganado.